Bueno, Dios te bendiga, vamos a leer en el libro de Salmos, capítulo 136. El pasaje se llama Alabanza por la misericordia eterna de Jehová. Bien, ¿qué es la misericordia de Dios? Es el favor de Dios o alguna cosa de parte de Dios sin que tú lo merezcas o le hayas pedido. Verso una alabada a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses porque para siempre es su misericordia. Entonces el Salmo empieza pidiendo adoración para Dios. Bueno, bien, alabanza puede ser júbilo, puede ser adoración. Y entonces, ¿qué es la adoración? Es la adoración en sí es más bien la alabanza, porque la alabanza es adoración o es júbilo. La alabanza en sí es un canto para Dios, dedicado a Dios. De hecho, la música está hecha exclusivamente para Dios. Que la hayamos agarrado para otras cosas es distinto. Pero la música también de los instrumentos es solamente para Dios. Tenemos que analizar profundamente. El alabanza en sí es para Dios. La alabanza es exclusivamente para Dios, algo que Él creó para sí mismo. Y dice que es el alabado al Dios de los dioses. Y aquí es un poco interesante porque Dios de los dioses. Bueno, sabemos que solamente hay un Dios, que es el Padre. Y algo interesante, incluso yo lo vi en el Nuevo Testamento, que Cristo lo dijo, porque sois dioses. Tal vez se refiere a que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. En sí, bueno, no sé yo pienso que podría referirse a esto, que como somos hechos como Dios, o sea que Dios tiene ojos, tiene boca, tiene cabello, tiene brazos, tiene dedos, tal vez por eso lo dice, que somos dioses, tal vez por eso lo dice, porque somos iguales a Él, o sea que tenemos ojos, tenemos boca, tenemos manos, tenemos piernas como Dios, tal vez por eso lo dice. Entonces el verso 2 se refiere a que alaba a Dios porque Él te hizo como su imagen. Verso 3, alaba al Señor de los señores porque para siempre es su misericordia. Entonces, eh, entonces Dios tenía varios títulos. Es Dios, es Señor. Señor tal vez se refiere a alguien con poder, con autoridad terrenal. Al único que hace grandes maravillas. Verso 4, al único que hace grandes maravillas. Porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Bien, entonces aquí enfatiza que Dios creó todas las cosas. Entonces aquí y dice cosas interesantes, al que extendió la tierra sobre las aguas. Y bueno, lo que pasa es que la Biblia en sí está escrita en otro idioma. Ese es el primer punto. El segundo punto es que es de otra cultura demasiado diferente a la nuestra. ¿Qué quiero decir? Que el contexto le pertenece a otra cultura, a la cultura hebrea. Es decir, que ellos tienen como una forma de hablar distinta a la nuestra, otra cultura. Por eso es que hay cosas que están un poquito, algunos dicen que se contradicen,
o que no tienen sentido por eso, porque forman parte de otra cultura, de otro, sí, prácticamente de otra cultura, de otro idioma, y eso lo tenemos que transliterar a nuestro idioma. Entonces, la creación de las tierras sobre las aguas. La Biblia dice en Génesis que Dios le dijo a las aguas, este, agrupense en un solo lugar y descubrirse lo seco. Bien, entonces aquí sí está un poquito de acorde a la creación de la tierra sobre las aguas. Es decir, que primero el planeta estaba lleno de agua, era pura agua, la tierra era pura agua. Y de esa agua Dios hizo surgir un continente, Pangea. En un principio existió Pangea. De hecho, Pangea existió en época de Noé todavía. Noé vivía en Pangea. Y después de ahí, en época de... hay un rey, este... no recuerdo el nombre. Estoy viendo en Génesis, a ver si lo encuentro ahorita. Y de hecho, pues, como dije, Noé vivió en la época de Pangea. Adán vivió en Pangea. Vamos a desarrollar ahorita profundamente ese punto porque es interesante. Y estoy buscando cuando se dividió la tierra. O todavía en la Torre de Babel era un solo continente. Y estoy buscando cómo se llamó ese rey a partir de su reinado, de su época se dividió el mundo. Ya en Abraham ya no, o sea, yo me acuerdo que es antes de Abraham, que es más o menos por aquí, entre la Torre de Babel y Abraham. Estoy buscando ese nombre. Creo que me lo voy a buscar por internet para el eje. Creo que es Peleg. No me quedo con la duda. Creo que es Peleg. En la época de Peleg se divide la tierra. O sea, en la época de Noé todavía existía un solo continente. Y me parece interesante porque en la época de Pangea el hombre vivía muchísimos años, 200, 300 años.
A ver, no me quedo con la duda porque exactamente fue en la época de Peleg, que se vive la tierra. 10:25. Ajá, e incluso fue poquito antes de la Torre de Babel, que la Tierra se vivió a partir del capítulo de verso 25 se vivió la Tierra, deja de ser Pangea. Ya con la Torre de Babel ya estaba siendo dividida la Tierra en continentes, en Sem, Noé y todo eso, ya la Tierra se había dividido en varios continentes. Entonces, volvamos al punto donde estábamos. Bien, entonces, este salmo nos dice en el verso 6 que la Tierra tiene un solo continente. Y les voy a decir un secreto. Actualmente existen 5 continentes. Creo, a ver, son 5. Es América, Europa, África, Asia y Oceanía. 5 continentes, la Antártida y el Ártico. Pero yo escuché en una prédica que existió otro continente en medio, en el Pacífico. Que existía otro continente más de Oceanía. Existía otro continente, pero que Dios los destruyó porque pecaban mucho. Verso 6. Pero bueno, eso lo escuché en una prédica y bueno, entonces vamos avanzando para no enredar el verso 6. Al extender la tierra sobre las aguas, porque para siempre su misericordia, el que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre su misericordia. Dice grandes lumbreras. Eso es interesante porque aquí, o sea, en el espacio existen muchas cosas. Y esto me llamó la atención porque en Génesis 1 dice que existen estrellas, que Dios hizo las estrellas y las lumbreras. O sea que ya se sabía que existían varios cuerpos celestes, porque o sea, en el espacio están las estrellas como el Sol, está la Luna, están los cometas, los meteoritos, hay cuásares y un montón de cosas de cuerpos celestes, los agujeros negros y muchas cosas más. Este, entonces dice las grandes lumbreras, bueno, eso me entender que emite luz propia. Pero me llama la atención porque en Génesis 1 dice lumbreras y estrellas. No sé, como le dije, hay un cuerpo que se llama quasar, que es como una estrella y emite luz propia. De hecho, emite un rayo, como un rayo láser. Este, y bueno, no sé, tendríamos que analizar profundamente en otro momento a qué se refiere con la palabra lumbreras. Tal vez se refieran a los satélites, creo que cabe más. Este, la palabra a las lunas, creo que se refiere más a las lunas. ¿Por qué? Porque en Génesis 1 dice al lumbrera mayor y lumbrera menor. Pero hay, pero hay algo interesante, o sea, el Sol y la Luna son dos cuerpos demasiado diferentes. El Sol emite luz propia, y la Luna no refleja la luz del Sol. Entonces, vamos a luego necesitamos el verso 8. El suelo para que se mirase en el día, porque para siempre es su misericordia. Entonces, aquí menciona lumbreras y después menciona el sol.
Dice la luna y las estrellas para que oscurece la noche, porque para siempre su misericordia. Tal vez la palabra lumbre se refiere a todos los cuerpos celestes, porque justo después de eso habla del sol, habla de la luna, las estrellas. Tal vez se refiere a todos los cuerpos celestes en general. Verso 9, la luna y las estrellas para que oscurece en la noche, porque para siempre su misericordia. Al crió Egipto en sus primogénitos, porque para siempre su misericordia. Entonces empieza a recapitular las obras de Dios, que él empieza pidiendo alabanza, después dice que él creó la tierra, el sol, las estrellas y todo eso, los cuerpos celestes, después empieza a cuando y después pasa a hablar sobre cómo sacó a Israel de Egipto, al que de Egipto en su proyecto, porque para siempre su misericordia, al que se corre de en medio de ellos, porque para siempre su misericordia, con un fuerte brazo extendido, porque para siempre su misericordia, el que divide el mar rojo en partes, porque para siempre su misericordia, ahí se puede Israel por medio de él, porque para siempre su misericordia. Entonces habla, este salmo recuerda todo lo que Dios hizo con su pueblo. De hecho, en varios pasajes de la Biblia narra lo mismo. O sea, que Dios lo sacó de Israel. Incluso en la época de Cristo se menciona, Pablo lo menciona en el libro de los Hechos, habla de que de cómo entró Jacob a Egipto, que nació José, y así. Incluso esa época se recuerda en el Nuevo Testamento de los Hechos. Y y empieza a hablar sobre las obras que Dios hizo con su pueblo. Verso 14, hizo pasar a Israel por medio de él, porque para siempre su misericordia, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre su misericordia, al que pastoreó a su pueblo por el desierto. Y empieza a recapitular la historia de cuando salieron de Egipto, los pasó por el cielo, porque para siempre su misericordia, adquirió a grandes reyes, porque para siempre su misericordia. Recordemos que Moisés peleó con varios reyes en el desierto, los perseguían. O sea, realmente, si ustedes se dan cuenta, si leen la Biblia, o sea, en el capítulo de la serie de Egipto, cuando estaban vagando en el desierto, la gente los persigue a ellos en el desierto. Realmente ellos no pelearon por nada. Y la única ocasión en la que pelearon fue cuando llegaron a Canaán. Ahí fue la única ocasión en la que pelearon, porque de ahí en fuera los atacaron. Y aún así, pues de hecho, tanto José como Moisés pelearon con los reyes. De hecho, hay un verso donde narra exactamente así: reyes que fueron derrotados por Moisés y reyes que fueron derrotados por Josué. A Sejón, rey amorreo, porque para siempre su misericordia. Verso 20, a Ogres de Basán, porque para siempre su misericordia. Y de la tierra de Dios en heredad, porque para siempre su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre su misericordia. Entonces aquí narra que Dios le dio una tierra a su pueblo Israel, Canaán. Él es el que nuestro abatimiento se acuerda de nosotros, porque para siempre su misericordia. Y en nuestro católico de nuestros enemigos, porque para siempre su misericordia. El que alimenta a todo ser viviente, porque para siempre su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, alabad al Dios de los cielos, porque para siempre su misericordia. Bien, en la mayor parte del Salmo habla sobre lo que Dios hizo con ellos para sacarlos de Egipto. Empieza pidiendo alabanza. El Salmo empieza pidiendo alabanza. Dice que Dios es el todopoderoso, Dios es el que creó todas las cosas y que hizo todo lo que vemos en este planeta, las estrellas. Y después empieza a hablar sobre cómo Dios sacó a Israel de Egipto, básicamente hasta el último. Son tres partes. Primeramente pide alabanza para Dios. Dice que Dios es el Señor todo, es Dios de dioses, Señor de señores, y que Él creó todas las cosas, que este planeta, las estrellas y todo lo que hay en el espacio. Y después, justo después de eso, habla sobre cómo sacó a Israel de Egipto. Y hasta desde el verso 10 hasta el verso 26 habla sobre cómo sacó a Israel de Egipto y los metió a la tierra de Canaán. Básicamente desde el verso 10 hasta el 26. Y eso es todo prácticamente el Salmo 136. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.